Muy buenos a todos mis hechiceros de grado especial, sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Bueno muchachos, después de haber leído el capítulo 241 del manga Jujutsu Kaisen, de haber repasado el 240 de nuevo y también el 239, me he percatado de cierta cosa, y es que posiblemente Gege Akutami nos esté tratando de contar o dar pistas acerca de cuál fue el pasado de Kenjaku. A ver, esto lo digo porque he analizado tanto los diálogos de los personajes que me he podido percatar de que se nos está entre líneas tratando de hablar sobre el pasado de Kenjaku. También de que este posiblemente no recuerde parte de ese pasado porque ese pasado no está relacionado con su plan actual. Sin nada con lo que él está haciendo actualmente está relacionado. Posiblemente sea de cuando no era malo, porque él se supone se volvió malo después de haber vivido tanto y haber perdido el interés en la vida y querer ver algo interesante. Por lo que es bastante obvio que puede que haya olvidado todo aquello que no esté relacionado con el plan que actualmente está ejecutando. Entonces en el video de hoy vamos a hablar acerca de esa supuesta vida que se nos está mostrando indirectamente en estos capítulos entre Takaba y Kenjaku. A ver, debo decir instantáneamente que esto no es totalmente oficial. Sigue siendo una teoría y puede que esté equivocado. Pero es que de verdad que después de haber repasado tanto cada diálogo, es que me sorprendió, ¿sabes? Porque comienzas a tener una comprensión sobre el comportamiento humano, comprensión de lectura, comprensión de cómo piensan normalmente estos personajes después de haberlos visto tanto, que dices, esto tiene totalmente sentido. Entonces, pues bueno, quería decir eso antes de comenzar a hablar del video porque después saltan en los comentarios a decirme que estoy equivocado, que eso no puede ser, esto y lo otro, ¿no? Entonces quiero dejar esto claro ya. Entonces, así, sin más introducción, comencemos con el video. Bueno, para comenzar debo decir que vamos a tener que meternos en los últimos capítulos del manga de Jujutsu Kaisen para analizarlos al toque y que se den cuenta de qué es lo que me quiero referir. Vamos a empezar con el 240, en la pelea entre Takaba y Kenjaku. Obviamente no voy a hacer un resumen. ¿Por qué Kenjaku no ha perdido? Sí, porque Kenjaku en el capítulo 240 pudo hacerle frente a Takaba a pesar de tener la técnica más rota de toda la obra. Y eso es porque Kenjaku conoce muchísimo sobre comedia. Entonces, al conocer bastante sobre el tema, él pudo hacer que la técnica maldita de Takaba no se manifestase al hacerlo dudar de si era gracioso o no. O sea, la razón por la que Kenjaku todavía sigue vivo es porque él comprende muy bien de la comedia, que es de lo cual se basa pues la técnica maldita de Takaba. Con ese conocimiento, él ha podido hacer debates sobre los chistes de Takaba, sobre por qué no son graciosos, inclusive los analiza y muestra cómo están estructurados, la razón de por qué da chiste, la razón de por qué no da chiste. O sea, es un completo genio, no es para nada un novato, porque un novato obviamente no sabría acerca de la estructura de un chiste y por qué da risa. Solamente alguien que conoce del tema sabría sobre ello. Por lo que con esto podemos darnos cuenta que Kenjaku conoce bastante sobre el tema de la comedia. Y el que sepa demasiado muestra que tiene bastante interés en este también. Obvio, saber demasiado de una cosa es igual a tener interés, porque no vas a saber algo a menos que hayas tenido interés en consultarlo. Inclusive, fue capaz de hacer reír a Takaba cuando este pidió hacer una guerra de miradas. O sea, se supone que cada uno empiezan a mirarse fijamente, no pueden cerrar los ojos, y el que haga reír al otro, pues es el que gana. Sí, y logró hacer reír a Takaba. O sea, no es para nada un novato. Además de que en este capítulo 241 se nos nombró o se nos mencionó que a Takaba solo le hacen gracia las cosas que sí son graciosas. En el flashback ese que pudimos ver, a él le hace gracia solo las cosas graciosas. Por lo tanto, Kenjaku sí fue gracioso en ese momento y no era porque simplemente Takaba era tan malo que se reía de cualquier cosa. O sea, poder hacer reír a un comediante como Takaba, que como se nos mencionó en su flashback, era alguien bastante serio con los chistes, demuestra que tiene bastante nivel sobre el tema. Y ahí es donde radica toda esta situación acerca de
quién es Kenjaku realmente o qué era en el pasado antes de volverse un hechicero maléfico que cambia de cuerpo cada cierto tiempo y que tiene cierto interés enorme con destruir el mundo. Lo siguiente de lo que vamos a hablar es acerca de cómo Kenjaku fue capaz de hablar, o sea, estar en constante comunicación con Takaba, tanto al punto de que llegó a debatir sobre sus chistes, sobre sus cosas. ¿Por qué? Porque, como dije antes, conocía el tema, pero ¿por qué más? Porque a él se le hacía fácil hablar con Takaba, o sea, él mismo lo pronunció en el capítulo. Es fácil hablar con este tipo, o sea, sabemos que Kenjaku es un dios en la conversación, le gusta meterse en las cabezas de los demás y que pues le es fácil hablar con la mayoría de personas, pero aquí él mismo especificó que le era muy sencillo hablar con Takaba, obviamente porque estaban hablando acerca del tema. Pero aquí quiero hacer el siguiente razonamiento. Es fácil hablar con una persona con la cual compartes algo en común. O sea, muchos lo habrán experimentado que normalmente son malos en hablar con otras personas o es más o menos complicado llegar a hacer algún tipo de contacto o hacer un tipo de conversación en específico. Pero si tú compartes cierta cosa en común con una persona, pues la conversación se vuelve más fluida y pues es más fácil hablar con él. Además de que en el capítulo se nos dejaba tan evidenciado el hecho de que Kenjaku dijese que es fácil hablar con Takaba por algo. Entonces eso significa que Kenjaku en parte comparte algo en común con Takaba, lo que hace que sea tan fácil de hablar con él. Además de que en la mayoría del capítulo 240 estuvimos viendo cómo Kenjaku corregía a Takaba en ciertas cosas correspondientes a su repertorio de chistes. Mejor dicho, desde que comenzó el capítulo 240, cuando este se hacía pasar por una especie de cartoon, él lo estuvo corrigiendo. Y el resto del capítulo, él estuvo hablando con él de por qué no hacía gracia, de por qué sus chistes no funcionaban, de por qué los chistes de los demás sí funcionaban, ¿sí? Entonces, toda su conversación yació en la comedia. Y como dijo Kenjaku, se le hacía fácil hablar con Takaba. Y de lo único que hablaron fue de comedia. O sea que aquello que tienen en común y por lo cual es fácil de hablar está relacionado con la comedia. Ahí vamos hallando bastante bien el punto. Otra cosita a hablar es el hecho de que Kenjaku conoce desde hace muchísimo tiempo la comedia y todas las personas que han trabajado en esta. ¿Por qué digo esto? Porque en la conversación que tenía con Takaba acerca sobre por qué hacía lo que hacía, o cuando debatía sus chistes, hablaba mucho de comediantes, de programas de comedia, también de grupos de comediantes, etcétera, etcétera. Y no es como que fueran recientes o que fueran actuales esos comediantes. Inclusive en el manga se nos especificaba que muchas de las cosas de las que hablaban eran de hace bastante tiempo, mucho más allá del año en el que vamos actualmente, que es como 2018. En el manga de Jujutsu, o sea, hablaban de cosas de tipo los 90, de grupos de comediantes de hace bastante tiempo, de programas bastante viejos, por lo que con ello demuestras que Kenjaku tenía conocimiento de la comedia desde hace bastante. O sea, no es reciente por la pelea contra Takaba, sino que desde hace bastante mostró interés en esto y por eso es que veía este tipo de cosas. Porque así Kenjaku haya vivido 1000 años, es imposible que tenga conocimiento de algo si es que anteriormente no lo ha visto o no lo ha estudiado. Por lo que para este momento, en el capítulo 240, podemos ver que la relación entre Takaba y Kenjaku es la comedia y todo lo que radica entre ellos dos es la comedia. Inclusive antes del capítulo 240, en el 239, Kenjaku hablaba de que una de las cosas por las cuales él habla solo normalmente es porque después de haber vivido tantos años se ha ido quedando sin ningún amigo. Sí, se ha ido quedando más y más y más solo. Y él busca normalmente aliarse con alguien o hacer amigos de alguna forma, aquellas personas que logren hacer que no esté tan aburrido de haber vivido tanto. Entonces, cosas como estas son las que te dejan ver que el personaje de Kenjaku no es demasiado complejo, sino que no es tan bien entendido. Bueno, y ahora ya habiendo hablado sobre el capítulo 240, vamos a pasar al 241, que aquí es donde ya hace la cosa importante e interesante
sobre por qué dije que posiblemente nos estaban mostrando quién era Kenjaku, o se avecinan episodios mostrando quién es realmente Kenjaku. A ver, tengamos en cuenta que el capítulo 240 termina entre Kenjaku y Takaba hablando sobre la comedia, hablando sobre los chistes, esto y lo otro. Sí, y luego de ello, pues en el capítulo 241 empezamos con el flashback de Takaba acerca de su vida y preguntándose el por qué se había vuelto un comediante, que al final él dice que se volvió un comediante porque quería hacer que las personas lo conocieran muchísimo más y se rieran, para de esa manera poder tener muchos más amigos y no sentirse tan solo. Que ahí viene cierto parecido con alguien, ¿no? Que acabé de decir anteriormente. Kenjaku normalmente se siente solo y él busca amigos, además de que conoce la comedia de cierta manera. O sea, comparte ciertas cosas en común con Takaba, como es conocimiento de comedia, que sabe qué es la soledad y que tal parece busca tener como especies de amigos. Yo sé que Kenjaku no lo dijo en broma, porque una de las condiciones que pedía era que fuera igual de poderoso a él y que lo entretuviese. Por lo que él realmente sí puede que se sienta en parte solo, ya que en parte lo que está haciendo con su plan es buscar algo que nunca haya visto, algo que levante su interés, ¿sí? Que le quite toda esa sensación de haber vivido todo, de saber todo y de sentir solo. Por lo tanto, en este momento ya vamos viendo que ambos personajes se parecen mucho, por lo menos en ciertas cosas que puede que estén relacionados en sí. Bueno, continuando en el flashback se muestra, atacaba esto y lo otro, y pues termina llegando a la conclusión de que él quiso ser comediante pero que quería que lo conociesen más y porque quería hacer reír a todo el mundo sin excluir a ninguna persona. Quería hacer reírlos absolutamente a todos, de esa manera también ir ganando amigos y no sentirse tan solo. Ese es el flashback, que como sabemos todos, todo esto se da en la cabeza de Takaba, no es que Kenjaku lo pueda ver. Pero poco después de que termina esa escena, que duró casi todo el capítulo, pero bueno, a ver, tampoco estuvo tan aburrido, estuvo bastante decente. Bueno, termina el flashback y lo que hace Takaba es hacer una reverencia para pedirle disculpas a Kenjaku por haberle dicho que a él no le importaba que él fuera el único que no se riera de sus chistes, que le valía mierda, que él no se riera para nada lo que él decía. Entonces se arrodilló para hacer una reverencia y pedir disculpas. Pero él en un comienzo, en el panel en el que él hace la reverencia, no dice absolutamente nada. Entonces, como sabemos, en el capítulo 240 estaban teniendo una conversación acerca de la comedia, por lo que Kenjaku en este momento pensó que Takaba estaba tratando de realizar una especie de chiste relacionada con hacer una reverencia. Ya saben, humor japonés, no entendemos qué es lo que tiene de chistoso una reverencia, pero Kenjaku pensó que esa reverencia era parte del repertorio de Takaba. Acordémonos que Takaba se defendía haciendo comedia y estaban normalmente hablando de comedia en esta pelea, por lo que él, o sea, Kenjaku pensó que lo que estaba haciendo Takaba estaba relacionada con un chiste que iba a hacer. Entonces, en ese momento, en el momento en el que Kenjaku lo estaba viendo y pensaba que era un chiste, pasa de manera muy rápida un pensamiento divagante. O sea, mientras Kenjaku lo estaba mirando, pasaron ciertos pensamientos vagos por su cabeza. O sea, cuando normalmente no estás pensando en nada y ves algo muy normalmente, tiendes a pensar de manera divagante acerca de eso. O sea, normalmente no lo haces conscientemente. Muchas de estas cosas aparecen y ya terminas pensando cosas que tú al final no querías pensar, pero terminas pensando. O sea, en ese momento, cuando Takaba estaba haciendo la reverencia, Kenjaku tuvo pensamientos divagantes cuando lo vio. Y esto es algo muy importante, porque esos pensamientos, esas cosas que dijo en su mente, cuanto menos curiosas, porque no tenían para nada que ver con la situación que estábamos viendo. Entre las cosas que dijo fue, 1, que esa reverencia que estaba haciendo era una reverencia perfecta y hermosa. Y la segunda fue que él había llegado a ese nivel cuando había terminado, estaba finalizando sus 20 años. O sea, literalmente aquí Kenjaku pensaba que
Takaba estaba haciendo alguna especie de chiste. Entonces él todo lo que pensó lo relacionó con eso, con un chiste de comedia. Entonces él dijo que él llegó a ese nivel, o sea, al de la reverencia, cuando estaba finalizando sus 20 años. O sea, ¿qué quiso decir aquí Kenjaku? Quiso decir que él, cuando tuvo 20, intentó también hacer comedia, porque de eso es lo que iba toda esta situación. Después de que él piensa esto, es cuando Takaba habla y le pide perdón. Por lo que ya podríamos concluir que lo que pensó Kenjaku no estaba nada relacionado con pedir disculpas o pedir perdón por el lado de Takaba. Entonces, ¿por qué dijo eso? ¿Qué significan esas palabras? A ver, yo dudo muchísimo que Kenjaku haya dicho esa frase o eso porque sí. O sea, nadie dice las cosas porque sí, y mucho menos cuando están relacionadas contigo y algo que hiciste en algún momento del tiempo. O sea, algo que esté relacionado con tu pasado. Por lo que podríamos decir que aquí Kenjaku contó algo acerca de él mismo, que posiblemente no se acuerde, porque hasta él mismo se preguntó qué era lo que estaba diciendo, por qué dijo eso. Por lo que podríamos dar por conclusión de que Kenjaku ha olvidado parte de su vida, y la única manera en la que aquí dijo eso fue por un pensamiento divagante al relacionar una situación con algo que él había vivido en el pasado. Normalmente pasa que cuando olvidas algo, pero cuando ves algo que has hecho tú en otra persona, tiendes a compararlo contigo si es que acaso lo has hecho anteriormente. Entonces terminas recordando de manera bastante rápida aquel hecho que hiciste. En este momento, pues, Kenjaku recordó algo de su vida cuando vio a Takaba haciendo la referencia. Que acordémonos que él lo relacionó con una especie de chiste de comedia, porque hasta ese momento Takaba no había dicho nada de pedir perdón. Por lo que entonces comienza la curiosidad. ¿Quién es Kenjaku realmente? En este momento parece una persona totalmente distinta. Nadie pensaría que un hechicero maléfico que ha matado a tantas personas y que va a matar muchas más tenga ciertos intereses como sería la comedia o haber hecho comedia anteriormente. A ver, y es que todo tiene total sentido si nos ponemos a pensar que Kenjaku ha vivido 1000 años o un poco más de 1000 años. Puede que muchas de las cosas que vivió las haya olvidado y que lo único que recuerde sea todo aquello que esté relacionado con su plan en la actualidad, todo aquello que venía a ser su relación con Sukuna, su relación con los hechiceros encarnados, entre muchos otros, que sea lo único que recuerde. Y lo demás pues lo fue olvidando con el paso de los años. Ha pasado ya 1000 y pico de años y es normal que tienda a perder la memoria. Sí, puede ser un hechicero muy poderoso y de todo, puede tener conocimientos de la hechicería de 1000 años si quieres, pero no se va a acordar absolutamente todo lo que haya sucedido. Y es que, a ver, parte de lo que Kenjaku está haciendo actualmente hace parte también de que él ha vivido muchísimos años y se ha aburrido de la vida, por lo que él está tratando de buscar nuevas motivaciones e intereses que pues logren mover su interés propio sobre ciertas cosas. Por lo tanto, ya teniendo toda esta información hasta este momento y viendo todo lo que ha sucedido, podemos empezar a hacer una especie de conjetura u suposición. A ver, con todo lo visto podríamos suponer que en su pasado, en algún momento de su pasado, de los 1000 años que vivió Kenjaku, pudo haber sido una especie de bufón o una especie de algo similar a un comediante. A ver, es que el que tenga tanto interés en la comedia, conozca también su estructura, conozca a comediantes y conozca muchísimo acerca del tema, es por lo menos curioso, a menos de que él o es que sea un fanático excesivo de esto o que él en algún momento lo practicó. Por lo menos, mira Takaba. A ver, él conoce mucho sobre el tema y es porque es un comediante. Investiga mucho porque quiere tener referencias sobre otras personas que también hagan comedia. Ver programas de comedia pues lo ayuda a él a tener nuevas ideas. Entonces, comparándolo con el caso de Takaba, podríamos decir que posiblemente Kenjaku sea algo similar a él. Que posiblemente en su pasado tuvo mucho interés
con esto también, con hacer reír a los demás o con hacer cosas como las que haría una especie de bufón, porque él mismo se comparó con Takaba cuando estaba haciendo la reverencia, cuando pensó que era una especie de chiste, que en algún momento también lo había hecho. Entonces aquí ya empieza el punto. Kenjaku en su pasado fue un bufón. A ver, es que hace 1000 años pues no existía nada de tecnología y por lo más cercano que conozco a algo muy viejo sería un bufón. Entonces ahí ya vas viendo la cosa. Con ello también tendría sentido de que él y Takaba se llevasen por lo menos tan bien o conversaran de manera tan fluida y tan fácil, que ambos tuviesen más o menos los mismos intereses por compartir más o menos el mismo trabajo. A ver, pero hay un punto, es Kenjaku tiene una técnica maldita diferente a los demás, sí, una técnica maldita bastante bizarra. ¿Qué pasó con eso? Se supone que los hechiceros nacen con sus técnicas y como a los 4 años ellos la manifiestan. Pues bueno, también se puede decir que hay personas, o sea, no hechiceros, personas normales, que pueden manifestar técnicas malditas a diferentes edades, como por ejemplo lo que sucedió en el juego del sacrificio, que muchas personas no hechiceras terminaron manifestando una técnica maldita. Por lo tanto, no es totalmente fijo el hecho de que los hechiceros manifiesten una técnica maldita desde su nacimiento. Puede que después de cierto tiempo una persona normal hubiese manifestado una técnica maldita. Por lo tanto, podríamos decir que cabe la posibilidad de que Kenjaku en cierto momento de su vida viviese como una persona normal y que en algún momento de su vida, ya tal vez cuando ya fue un poco medio mayor, logró manifestar una técnica maldita, que es la que él utiliza, que, a ver, hasta donde yo recuerdo está relacionada con el útero maldito. Por lo menos su dominio, su propio dominio, lo deja entender de esa manera. Por lo que, como digo, cabe la posibilidad de que Kenjaku haya manifestado su técnica maldita, no cuando él nació, a sus 4 años tampoco, sino más bien cuando ya era más adulto. Entonces, antes de eso, antes de manifestarla, puede que él tuviese un trabajo similar al de un comediante o un bufón en esos tiempos. Además, una cosita para agregar es que en cierto momento en el manga, cuando Kenjaku está hablando con Choso acerca de por qué está haciendo lo que está haciendo, dijo que le parecería interesante saber qué pasaría si combinaba a Tengen con la humanidad. ¿Qué forma tendría ese ser? Que sería gracioso que tuviera una cara totalmente ridícula. A ver, aquí también está relacionado con hacer gracia, con reírse de la situación. Por lo tanto, no creo que sea tanta coincidencia. Puede que Kenjaku sí tenga alguna relación con este mundo de la comedia. Y aunque muchos no lo crean, puede que estos capítulos de El estúpido superviviente, que están muy centrados en la comedia, sean más importantes de lo que aparentan. Posiblemente en próximos episodios, capítulos del manga, nos revelen más cosas acerca de Kenjaku, que como ya fueron viendo, se nos han ido soltando cosita a cosita en las conversaciones que nos han dejado entender de manera indirecta algo sobre la vida de Kenjaku. ¿Listo? Entonces esto ha sido absolutamente todo. Este ha sido mi super análisis acerca del capítulo 241 y también del 240. Es que la verdad, cuando me puse a releer muchas veces, me pasó esto por la cabeza, porque es que cuando relees algo y empiezas a interpretarlo, tiendes a entender mucho mejor lo que los personajes están diciendo. Entonces, después de haber leído tanto, como digo, y haber analizado tanto estos capítulos, pues he llegado a esta conclusión. Entonces, pues hasta aquí ha llegado este video. Si les ha gustado, dejen su buen like, suscríbanse, dejen aquí abajo en la caja de comentarios qué les ha parecido el video, qué opinan acerca de este tema. Pueden abrir debate, acuérdense que es una teoría. También acuérdense de activar la campanita para que YouTube siempre los notifique cada vez que yo subo un video, que es casi diario. Y pues ahora sí, sin más, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.